Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Soy y estoy súper emocionada de traerles un vídeo que estoy segura va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de la farándula turca porque atención, porque Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas a nivel internacional, ha roto el silencio sobre su ruptura con Kerem Bürsin. Sí, señores, lo que muchos esperábamos y quizás temíamos, finalmente ha salido a la luz. ¿Qué se dice que pasó realmente? ¿Cuáles son los motivos detrás de este sorpresivo adiós? Pues quédate conmigo hasta el final porque vamos a desgranar cada detalle, cada declaración y cada posible interpretación. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de noticias, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. No se queden afuera de ninguna de nuestras exclusivas y manténganse siempre al día con lo último del entretenimiento. Y bueno, pasando a lo que nos trae aquí la noticia bomba, Hande Erçel, la protagonista de innumerables éxitos televisivos que nos han robado el corazón, como Love is in the air, finalmente ha decidido hablar. Tras meses de especulaciones, de miradas esquivas, de ausencia en eventos importantes y de un silencio ensordecedor, Hande ha ofrecido sus primeras declaraciones sobre la finalización de su relación con Kerem Bürsin, su CEO protagonista y para muchos, la pareja de ensueño por excelencia. Han sido meses de preguntas sin respuesta, de titulares contradictorios, y de una comunidad de fans dividida entre la esperanza y la resignación. Pero hoy, por fin, tenemos la voz de Hande. Y créanme, lo que tiene que decir podría cambiar la forma en que muchos percibimos esta historia. Como saben, la relación entre Hande y Kerem nació en las grabaciones de Senkalkapm, y desde el principio, capturó la atención de millones de personas alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor real que todos admirábamos. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y parecían ser la pareja perfecta. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones de amor, todo pintaba un cuadro idílico. Pero como bien sabemos, la vida real, y especialmente la vida de las celebridades, rara vez es un cuento de hadas sin sus giros inesperados. Y así fue como de la noche a la mañana, los rumores de distanciamiento empezaron a circular. Primero fueron discretos, pequeños indicios que solo los más atentos notaron. Luego los rumores se hicieron más fuertes, más insistentes. Y finalmente la confirmación tácita de que algo había terminado. Y aquí es donde entra la intervención de Hande. Según las últimas informaciones, la actriz ha concedido una entrevista exclusiva, o quizás ha respondido a preguntas directas de la prensa en un evento reciente, donde se le preguntó sin rodeos sobre su relación con Kerem. Y para sorpresa de muchos, ha decidido no evadir más el tema. Lo que ha dicho, o al menos lo que se ha filtrado, sugiere que la ruptura no fue un capricho pasajero, sino una decisión meditada, y quizás dolorosa. Hande habría expresado, según diversas fuentes, que la relación llegó a su fin por motivos que son, en gran medida, personales. Ha recalcado la importancia de la privacidad y ha pedido comprensión ante el hecho de que no puede ni quiere entrar en detalles íntimos sobre las razones de la separación. Sin embargo, ha dejado entrever que a pesar del amor y el cariño que siempre existieron, ambos caminos tomaron rumbos distintos. Es decir, no ha habido traición ni escándalos públicos, sino simplemente una incompatibilidad que con el tiempo se hizo insostenible. Ha sido una evolución natural, si se quiere, aunque dolorosa, de una relación que comenzó bajo los focos de la fama. Algo que ha resaltado Hande y que me parece sumamente importante es el respeto que todavía siente por Kerem. Ha dicho que guardará siempre los buenos recuerdos y que le desea lo mejor en sus proyectos futuros. Esto en el mundo de las celebridades, donde las separaciones suelen venir acompañadas de dimes y diretes, y de declaraciones ácidas, es un signo de madurez y de elegancia. Demuestra que, más allá de la decepción amorosa, prevalece un aprecio mutuo por el tiempo compartido y por la persona que fueron el uno para el otro. Por otro lado, también ha mencionado que ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Y esto es algo que podemos ver claramente. Kerem Bürsin ha estado muy activo con nuevos proyectos, y Hande Erçel no se queda atrás, preparando también sus próximos trabajos. Es posible que las exigencias de sus carreras, los rodajes, los viajes, hayan jugado un papel importante en esta distancia que finalmente se volvió insalvable. La vida de un actor de renombre es, como muchos saben, un torbellino constante.
Y mantener una relación sana y sólida bajo esas circunstancias no es tarea fácil. Pero, ¿qué significa esto para los fans? Muchos de nosotros nos habíamos encariñado con la pareja Ande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real. Verlos separados puede ser un golpe, una decepción. Sin embargo, Ande ha intentado enviar un mensaje de calma y de aceptación. Ha pedido que se respete su decisión y que se entienda que aunque fueran una pareja icónica para el público, también son dos personas con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias necesidades. La actriz también ha comentado sobre la presión mediática que han sufrido. Ha admitido que ser el centro de atención constante con cada movimiento analizado y cada rumor difundido puede ser agotador. Y esto, sin duda, debió haber sido un factor más en la dinámica de su relación. Cuando el mundo entero te observa, cada pequeña grieta puede convertirse en un abismo. En cuanto a si existe la posibilidad de una reconciliación, Ande ha sido muy clara: por el momento, no. Ha dicho que ambos están en momentos diferentes de sus vidas y que lo más sano es seguir adelante por caminos separados. Esto no significa que no se guarden un cariño especial, pero descarta cualquier tipo de regreso a corto o mediano plazo. Es un adiós definitivo, o al menos eso es lo que transmite en estas primeras declaraciones. Es importante recordar que estas son las primeras palabras oficiales de Ande sobre el tema. Es posible que en el futuro se conozcan más detalles, o que alguno de los dos decida abrirse un poco más. Pero por ahora, tenemos su perspectiva, y creo que es fundamental escucharla y respetarla. También quiero mencionar algo que me parece muy interesante y es cómo Ande ha manejado la situación. A pesar de la tristeza que pueda haber detrás de una ruptura, ha proyectado una imagen de fortaleza y de resiliencia. Ha demostrado que incluso en momentos difíciles, uno puede seguir adelante con dignidad y profesionalismo. Y eso definitivamente es algo que admiro. En resumen, lo que Ande Ercel ha revelado sobre su ruptura con Kerem Bürsin es que la relación terminó de manera amistosa, debido a diferencias personales y a que ambos están enfocados en sus carreras. Ha pedido privacidad, ha expresado respeto mutuo y ha descartado por ahora cualquier posibilidad de reconciliación. Es un final para una historia que muchos siguieron con gran interés, pero también es un nuevo comienzo para ambos, tanto en el ámbito personal como profesional. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llega nuestra dosis de noticias del corazón de Hollywood turco por hoy. Hemos analizado las declaraciones de Ande Ercel, hemos intentado desentrañar los motivos de su separación con Kerem Bürsin, y hemos reflexionado sobre el impacto que esto tiene para sus fans. Espero que esta información les haya resultado intrigante, informativa y sobre todo, entretenida. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Esperaban algo diferente? ¿Creen que hubo otros motivos que no han salido a la luz? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden hacer lo que siempre les pido porque sé que les gusta nuestro contenido y quieren apoyar al canal. Regálenme un buen asterisco me gusta si disfrutaron de este vídeo, asterisco compártanlo con todos sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta noticia, y si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de todo lo nuevo que subimos. No se queden afuera. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima, mis cracks. Los quiero un montón. Chao.